Yo me tiene que ver con un pensamiento, con un pensar que se produjo desde la Coordinación de Justicia Social Plural. Quien está a cargo es Elizabeth Guadalupe Mendoza, con un hermoso equipo que lleva adelante diversas líneas de trabajo. Esta es una de ellas, y que justamente el objetivo central tiene que ver con esto que llamamos parar la pelota para pensarnos situadamente, para pensar qué tenemos de aquello otro en las escuelas, en nuestras escuelas chaqueñas, y que tenemos que poder derribar como esos mitos que subyacen y que están tan internalizados en cada una de las prácticas y los discursos, y que tanto mal nos hacen, que tanto mal le hacen también a nuestros niños, a nuestras niñas, adolescentes y jóvenes, pero también a nuestros docentes, y que
nosotros como docentes tenemos que poder pensar pedagogías otras, pedagogías alternativas, y justamente nosotros que somos argentinos y que tenemos tantos aprendizajes, tenemos tanto que aprender de nuestras comunidades. En el Chaco nosotros tenemos por lo menos 3 comunidades de pueblos originarios, tenemos un sistema también, tenemos un sistema reconocido que Lichi también luchó junto a los compañeros y compañeras originarios para que pueda ser reconocido como dentro de nuestro sistema educativo, para que se reconozca la lengua, y creo que eso tiene que seguir pensándose, que seguir construyéndose, y que no lo vamos a hacer si no tenemos el tiempo y el espacio para poder hacerlo. Quiero agradecerle especialmente a Ezequiel Adamowski por estar acompañándonos el día de hoy, por brindarnos esta hermosa charla, que estoy segura que así lo va a hacer, porque el año pasado así lo fue, y que él va a poner en tensión a la Argentina, ¿no? Y cómo la Argentina tiene este racismo enquistado, y cómo poder pensar algunas herramientas de alguna manera para poder desenquistar este racismo que justamente, y como decía anteriormente, tanto daño nos hace como sociedad y no nos permite pensar otras formas de relacionarnos, de vincularnos en la escuela, que como siempre digo, la escuela es esa caja de resonancia de la sociedad. La escuela no está exenta de lo que sucede afuera. En la escuela pasa todo lo que pasa afuera, y nuestros niños y nuestras niñas no van desvinculados de sus vidas. Pensar así que yo otras no formas robar de más tiempo, relacionarnos, quiero desearles a cada uno de los cursantes, a cada uno de nuestros docentes, que disfruten el curso, que lo aprovechen muchísimo, que lo terminen, y que lo puedan aprovechar justamente como un espacio de formación para sus vidas académicas, docentes, para sus prácticas, para enriquecer sus prácticas junto a otros y junto a otras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ludmi, por tus palabras. Ahora sí, presentamos la clase inaugural titulada Racismo y Antirracismo en Argentina, a cargo del doctor en Historia Ezequiel Adamowski. Para poner en contexto, es doctor en Historia por la University College of London. Sí, es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. También es investigador invitado del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Se desempeña como profesor de la Universidad Nacional de San Martín y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, como así también ha dictado cursos en otras universidades argentinas y en otros países. Por otra parte, sus investigaciones han girado en torno a la historia intelectual europea y a la historia de las clases medias y populares en Argentina. Es autor de libros como Historia de la clase media argentina, apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003, editado durante el año 2009, Historia de las clases populares en Argentina de 1880 a 2003, Sudamericana 2012, La Marchita, el Escudo y el Bombo, una historia cultural de los emblemas del peronismo, editorial Planeta 2016, El Gaucho Indómito, de Martín Fierro a Perón, El emblema imposible de una nación desgarrada, editorial Siglo XXI 2019, entre tantas otras obras que ha escrito a lo largo de su vida. En 2009 fue distinguido con el premio James Alexander Robertson Memorial Prize, en 2013 con el Premio Nacional Primer Categoría en Historia, en 2016 con el Premio Bernardo Husay y en 2020 con el Premio Iberoamericano Book Award otorgado por la Latin America Studies Association. Bueno, querido Ezequiel, buenas tardes, bienvenido y adelante.
Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Mariano, por la presentación. Quiero agradecer al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco por la invitación, a Guadalupe Mendoza por la hospitalidad también, por las gestiones. Y quiero empezar con una felicitación por estar encarando una capacitación sobre el tema del racismo sistémico en la Argentina, que es un tema que realmente necesita mucho más debate del que tenemos, que recién ahora se está empezando a debatir seriamente, así que me alegra muchísimo que el gobierno provincial se lo tome en serio y haga esta actividad. Voy a proponer una charla en dos partes. La primera, tratar de explicar un poco cómo funcionan las jerarquías raciales en la Argentina, y la segunda, cómo se ha plasmado la lucha contra el racismo en nuestro país y cuáles son algunos de los desafíos que encuentra hoy. Voy a tratar de comparar todo el tiempo con el escenario de Estados Unidos para entender un poco por contraste cuáles son las peculiaridades de nuestro país, pero también porque buena parte de las categorías con las cuales hemos pensado el racismo, tanto en la academia como en el activismo antirracista, vienen muchas veces de los Estados Unidos, y es importante entender que los contextos también son diferentes y es necesario tener perspectivas propias, locales, ¿no? La Argentina tiene características particulares que ahora voy a comentar, pero el modo en que organiza sus jerarquías étnico-raciales es más o menos similar al del resto de América Latina. Quienes están escuchando seguramente conocen bien que el capitalismo en América Latina construyó su sistema de clases sociales, sus jerarquías de clase, apoyándose sobre una diferencia étnico-racial, ¿no? Cuando llegaron los conquistadores españoles, la primera partición que hicieron de la población fue entre aquellos que habían sido vencidos y aquellos que eran los vencedores, ¿no? Nativos y españoles, y los nativos debían entregar entonces su trabajo y tributo a los vencedores. Esa fue la estructura de clases más sencilla inicial, que luego se complejizó un poco con la introducción de esclavos esclavizados traídos del África, que tenían un estatuto jurídico diferente y que desarrollaban algunos de los peores trabajos, ¿no? La expectativa que tenían los españoles inicialmente era poder mantener esos tres grupos perfectamente separados, pero muy rápidamente en territorio americano hubo un proceso de mestización que volvió inviable esa idea de mantener a los grupos aparte. Los españoles fueron reorganizando entonces las jerarquías en un sistema de castas que se consolidó en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Todos los que no eran blancos fueron reagrupados en una serie de categorías legales, ¿no? Según el tipo de mezcla que tenían y el componente, cuánto pesaba cada componente, y cada casta tenía derechos y oportunidades laborales diferenciales. Los peor situados en la escala del prestigio, digamos, étnico-racial, eran también los más desfavorecidos económicamente, ¿no? Así que vean ustedes cómo se mantuvo la relación entre clase y etnicidad en este momento, ¿no? Por supuesto, un cambio importante fue con las revoluciones de independencia en América Latina, que abolieron las castas, declararon a los ciudadanos iguales ante la ley, salvo los esclavos, aquellos que estaban esclavizados, que debieron esperar varias décadas más. Pero esta noción abstracta de igualdad ante la ley no terminó con el modo en el cual las diferencias de clase se superponían o se conjugaban con diferencias en los orígenes étnicos y en el color de la piel. En América Latina en general no hubo sistemas formales de segregación racial, como sí lo hubo en Estados Unidos, pero sí en América Latina hubo una especie, digamos, de pigmentocracia a partir del siglo XIX, en la cual el color de la piel y otros rasgos del fenotipo, por ejemplo el tipo de cabello,
fueron decisivos a la hora de definir quién era más que quién ocupaba qué lugar en la escalera social, ¿no? En América Latina, y esto es un rasgo peculiar de nuestra trayectoria histórica, la jerarquía de clase barra étnica, porque tengan siempre presente que clase y etnicidad están relacionadas, ¿no? Se organizó como un gradiente, ¿no? O por decirlo en otros términos, como una escalera más o menos continua de tonalidad de la piel, en la cual ser blanco, es decir, estar en la parte de arriba, digamos, de esa jerarquía, no se definía por una cuestión de pureza de sangre, como había sido el caso de la colonia, o como fue el caso en Estados Unidos, sino que era resultado de una definición, digamos, situacional. Dependiendo del contexto y el lugar en América Latina, la categoría de blanco se estiraba para incluir a personas que podían tener cualquier origen étnico, podían venir de cualquier linaje étnico, a condición de que no tuviesen la piel muy oscura, y además podían tener colores de piel no necesariamente súper claros, ¿no? Personas de tonalidades de piel un poco más amarronadas podían pasar por blanco en determinados contextos, ¿no? Desde lo indudablemente blanco hacia abajo, había toda una escalera, un degradé de posiciones definidas con una serie de términos muchas veces ambiguos, que se superponen, que no está claro a qué refieren. Les doy algunos de las decenas de términos que usamos en América Latina: indio, pardo, moreno, mestizo, mulato, negro, negro mota, preto, café con leche, chino, criollo, cholo, y hay muchísimos más. Estas etiquetas, digamos, se aplican situacionalmente para construir jerarquías entre las personas, ¿no? Estos términos son ambiguos, como les decía, y esta ambigüedad se nota muy claramente en la Argentina. Aquí tenemos algunos términos peculiares, por ejemplo, el término morocho, que usamos en nuestro país, que vieron que puede definir tanto una persona de tez oscura como alguien blanco de pelo negro. No se sabe cuando uno dice morocho a qué refiere. También hay mucha ambigüedad en el modo en que usamos la categoría negro en Argentina. Negro puede referir a alguien de tez muy oscura y afrodescendiente, pero también usamos el término negro para definir a alguien de condición social humilde, alguien pobre, que no necesariamente tiene que ser de tez oscura. Vieron que hay gente que dice, bueno, se puede ser negro de almas, ¿no? Se puede ser blanco y sin embargo ser negro. También utilizamos el término criollo en nuestro país con un sentido igualmente ambivalente. Puede o no tener un sentido étnico-racial, ¿no? Criollo puede referir solamente a aquel que ha nacido en la Argentina, o puede referir a alguien de tez morena o mestizado. Hay además diferencias regionales, ¿no? En Chaco, según entiendo, el término criollo se opone al término indio como dos categorías separadas, pero en otras regiones, por ejemplo en la región pampeana o en el noroeste del país, el término criollo suele utilizarse para más bien denotar un mestizaje con poblaciones indígenas, ¿no? Es, en definitiva, un sistema de jerarquía étnico-racial que es flexible, es ambivalente, su lógica es ser ambivalente y flexible, porque justamente está pensado, está diseñado para organizar una población que se ha mezclado mucho, que se continúa mezclando, que está en flujo permanente, ¿no? La ambigüedad y la porosidad de esas categorías, ¿no? Que se puede pasar de la una a la otra y que en distintos momentos o lugares significan cosas diferentes, es una de las condiciones de su funcionamiento. Funciona justamente porque son categorías ambiguas y porosas, ¿no? Para que tengamos un contraste de cómo funciona esto en Estados Unidos, un país en el cual el mestizaje históricamente ha sido mucho menos pronunciado que en América Latina, las jerarquías raciales en Estados Unidos se organizaron antiguamente, ya no es el caso, pero se organizaron en dos categorías muy claramente delimitables, que es blancos y negros.
es un sistema que no es un gradiente, no es una escalera, no es un degradé de posiciones, sino un sistema, lo que se llama polar, que tiene dos categorías, se es blanco o se es negro, que tienen en Estados Unidos, tenían el principio, que era un principio legal, de la gota de sangre, la One Drop Rule, ¿no? Que se consideraba que blanco era solamente aquel que no tenía mezcla étnica con ningún otro grupo, es decir, alguien con pureza de sangre, como decían antiguamente los españoles, alguien sin mezcla. Una sola gota de sangre de otro origen convertía a una persona en un no blanco, es decir, en un negro. Es un sistema, el de Estados Unidos, que presupone la pureza de las categorías y presupone que esas categorías son estables, es decir, que no se mezclan ni cambian a lo largo del tiempo. De hecho, es un modo de organizar las jerarquías raciales que tiene pánico a la mezcla y al flujo, que son justamente los rasgos distintivos de la experiencia latinoamericana, ¿no? No casualmente encontramos entonces en Estados Unidos un sistema formal de segregación racial que duró desde la abolición de la esclavitud hasta la década de 1960 e incluso más, y leyes, por ejemplo, que prohibían el matrimonio entre personas de razas distintas. Para que les doy una idea de lo que esto duró, el último estado de Estados Unidos que abolió la prohibición de matrimonios interraciales de su legislación, que quitó de la legislación esa prohibición, fue el estado de Alabama, y lo hizo en el año 2000. En América Latina no hemos tenido algo parecido en general. Luego de las independencias, e incluso antes, en época de la colonia, las restricciones a los casamientos interraciales no existían como tales, no formaba parte de la mayor parte de los países de América Latina. Vean qué experiencias diferentes hemos tenido en esas dos regiones, ¿no? Esas diferencias, ¿no? No solo la cantidad de mestizaje que hubo, la velocidad de la mezcla, sino también la organización de las jerarquías raciales en un sistema polar que presupone estabilidad versus un sistema de gradiente, como el caso de América Latina, que está adaptado a la mezcla y el cambio. Esos dos sistemas se reflejaron también en dos tipos de narrativas acerca de la nación, dos tipos de narraciones acerca de, bueno, de dónde viene la nación, quiénes son los cuerpos que componen la nación, que son también bastante contrapuestas, ¿no? En Estados Unidos, lo mismo que en varios países de Europa, se imagina que la nación fue fundada por un grupo étnico definido, ¿no? En la narrativa que se cuentan los estadounidenses, bueno, son los padres peregrinos, los que vinieron en barco escapando de Inglaterra, que eran, es decir, blancos y anglosajones, fueron los que fundaron la nación, y luego, en esa base que dejaron fundada, se fueron incorporando más tardíamente otros grupos étnicos pensados o imaginados como minorías que se van agregando al núcleo inicial en un proceso que presumiblemente condujo o va a conducir a una sociedad multiétnica o multirracial, ¿no? Esa es la narrativa un poco del multiculturalismo. La idea de que son sociedades en las que habitan minorías que permanecen como tales, ¿no? Se supone que se respetarán los derechos de esas minorías, se las considerará como iguales, pero fíjense que se presupone que esas minorías permanecen separadas, no se mezclan. Otra vez acá es un modo de pensar la nación y las jerarquías raciales que tiene terror a la mezcla. Es un sistema que se piensa desde la separación antes que desde la mezcla. Por contraste, América Latina nunca tuvo en claro cuál era la etnicidad de sus padres fundadores. Nuestros pueblos nunca tuvieron eso claro. Una vez que rechazamos aquí el dominio del rey español, se suponía que la soberanía pasaba a manos del pueblo, pero ese conjunto
mezclado, abigarrado y fragmentado de pobladores que habitaban en la colonia en la época de la independencia. Nadie sabía bien quién lo conformaba, quién era el pueblo, dónde empezaba, dónde terminaba. No estaba claro tampoco que las élites locales Sí. qué parte de ese pueblo tenía derecho a gobernar, ¿no? Decía Simón Bolívar, 1819. No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derecho, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales, es decir, a los originarios, los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer contra la oposición de los invasores. Así, nuestro caso es el más extraordinario y complicado. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y este se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros y todos difieren visiblemente en la epidermis. Esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia. Ahí termina la frase de Bolívar. Fíjense cómo él estaba pensando, digamos, cómo construir una nación, cómo construir soberanía, en un escenario en el cual no está claro quién es el pueblo étnicamente hablando, cuál es el perfil étnico-racial de ese pueblo. Es decir, América Latina parte en la construcción de las naciones, en sus narrativas nacionales, de esa idea indefinida de quién es el grupo fundador, ¿no? Entonces, son naciones que están tratando de organizarse en un escenario étnicamente indeterminado, mezclado. Los procesos de formación nacional en América Latina no presuponen un grupo étnico previo, como en el caso de los padres peregrinos en Estados Unidos, sino que son procesos de formación nacional que van construyendo un etnos, un grupo étnico nacional, a medida que van armando la propia nación, ¿no? El mismo término criollo, que es el que usamos para definir a lo local, refleja un poco esa indeterminación, ¿no? La mayoría de la gente no sabe que la palabra criollo viene del modo en que se refería en portugués a los negros nacidos en América, ¿no? Crioulos, criados. Es un término que ya de entrada denota un mestizaje, una mezcla y una distancia respecto de lo blanco, ¿no? Partiendo entonces de esa indefinición, las dirigencias políticas de la mayor parte de América Latina propusieron narrativas nacionales que son muy distintas de la narrativa que propuso Estados Unidos, ¿no? Son narrativas nacionales que giran en torno de la mezcla. En América Latina en general se ha imaginado la nación como algo que surge de la mezcla, ¿no? No un núcleo inicial al cual se agregan minorías, sino algo que se va componiendo en esa mezcla, ¿no? En México se imaginaron como una nación mestiza. En Brasil sus dirigencias propusieron la idea de que eran una democracia racial. En Puerto Rico una nación trigueña, en Venezuela una nación café con leche. En fin, distintas imágenes de la mezcla. La Argentina en ese escenario desentona, es uno de los pocos países de la región cuyas clases dirigentes propusieron una narrativa que nos dice, o nos decía, que somos un país blanco y europeo. Es decir, Argentina propuso sus élites dirigentes una narración que rechaza la mezcla, en teoría, y imagina entonces una homogeneidad blanca desde el punto de vista racial y europea desde el punto de vista étnico, ¿no?
Sin embargo, también en nuestro país, la definición de qué es blanco se estiró, lo mismo que en el resto de América Latina, para incluir a cualquier persona integrada en la nación, del origen que fuere, del aspecto físico que fuera, salvo aquellos de piel extremadamente oscura que quedaron entonces invisibilizados o excluidos de la nación, y por supuesto los pueblos originarios que no se integraron del modo que esperaban las élites a ese proyecto, ¿no? Es decir, Argentina se imagina como un país blanco, pero en Argentina no es lo mismo qué significa blanco que lo que significa en Estados Unidos. Siempre me pasa cuando vienen estudiantes de Estados Unidos o colegas de allí, que sus ojos están entrenados para ver población afrodescendiente mucho mejor que los nuestros aquí en Argentina, ¿no? Nosotros no percibimos un afrodescendiente, salvo que tenga una piel oscurísima, y un estadounidense ve afrodescendientes por todos lados, ¿no? Es decir, incluso en cómo está entrenada nuestra visión, existe esa diferencia en cómo definimos lo blanco y lo negro, ¿no? Por supuesto, todas estas narrativas de la nación son mitos unificadores, ¿no? Sirven para unificar una población que en verdad no está unificada, ¿no? Cuando en México dicen somos todos mestizos, bueno, ese es decir somos todos mestizos deja fuera a los pueblos originarios, que no son mestizos, son pueblos, se consideran pueblos aparte, deja fuera también los afrodescendientes. Bueno, cuando Brasil dice democracia racial, obviamente está barriendo bajo la alfombra que es cualquier cosa menos una democracia, racialmente hablando, y por supuesto el multiculturalismo en Estados Unidos también es un mito de unidad porque no están todos los grupos en pie de igualdad y persisten jerarquías raciales, ¿no? En cada escenario, considerando las diferencias en cómo se han estructurado las jerarquías raciales y cómo se han plasmado narrativas de la nación, en cada escenario la lucha antirracista, la lucha contra el racismo, ha tenido entonces expresiones y vocabularios propios, distintos, como no puede ser de otra manera, ¿no? En Estados Unidos, entonces, que eligió pensarse como una comunidad de blancos puros, y plasmó esa decisión en un sistema de segregación racial formal, bueno, no es extraño que haya surgido un movimiento por los derechos civiles de los afrodescendientes muy poderoso, y también, en menor medida, movimientos de pueblos originarios. Y no es tampoco casual que la respuesta a ese desafío de un movimiento muy poderoso organizado en torno de las identidades étnico-raciales, la respuesta a ese desafío fuese la redefinición de la nación en términos del multiculturalismo, ¿no? La idea de decir, bueno, ya los blancos, está bien, no somos más el grupo superior o único, vamos a ser una comunidad de iguales pero separados, ¿no? Simplificando muchísimo, porque no tengo tiempo para muchos detalles, tampoco es casual que América Latina, que no tuvo estas características, haya tenido movimientos populares que más bien giraron en torno de las diferencias de clase. América Latina tradicionalmente ha tenido, cuando uno compara con Estados Unidos, pocos movimientos populares organizados en torno de las identidades étnico-raciales. Algo hemos tenido, por supuesto, en el plano de, estoy hablando del pasado, ¿no? En el plano de las identidades de pueblos originarios, bastante menos en el caso de afrodescendientes, hasta las últimas décadas, donde sí ha surgido con mucha fuerza, ¿no? Si uno ve los principales movimientos sociales y políticos de nuestro continente, ¿no? Desde la Revolución Mexicana hasta el PT en Brasil, pasando por el APRA en Perú o el peronismo en Argentina, son todos movimientos populares cuyo eje es la clase y su vocabulario refiere a las diferencias de clase y mucho menos o nada a las diferencias étnico-raciales, ¿no? Este es el panorama en América Latina hasta hace algunas décadas, está cambiando muy rápidamente
desde fines del siglo XX y en estas últimas dos décadas, con la irrupción muy fuerte entonces de movimientos que plantean la lucha contra el racismo, ahora sí, con un vocabulario que gira en torno de las identidades étnico-raciales, ¿no? Esto sucede por varios factores. Por supuesto, uno de ellos es la militancia continua de los grupos étnicos oprimidos. Por otro lado, también los efectos culturales del neoliberalismo que debilitaron la persuasividad de las narrativas nacionales, y entonces eso dio lugar a que surgieran identidades alternativas a la nación, y también el impacto del multiculturalismo procedente del hemisferio norte, canalizado en América Latina por todo un grupo conjunto de ONGs, académicos, grupos de militancia y referentes sociales, ¿no? En los últimos tiempos hemos entonces tenido mucha presencia de demandas de reconocimiento de derechos de pueblos originarios por toda América Latina. Varios estados cambiaron incluso sus constituciones y se convirtieron en estados plurinacionales, como el caso de Bolivia o Ecuador. En Argentina, en 1994, en la reforma constitucional, tuvimos el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios y el mandato de devolución de tierras, que se ha cumplido bastante poco, pero el hecho de que haya llegado a la Constitución es un signo de todo esto. Y desde hace menos tiempo estamos teniendo políticas de afirmación del legado afrodescendiente, ¿no? En Argentina, desde más o menos 2011, se empieza a notar algunas políticas tímidas, un poco más presentes en los últimos años, de afirmación entonces y de visibilización de lo afro como parte de la nación, y en otros países de la región hemos tenido también políticas similares o incluso más enérgicas, ¿no? Estas perspectivas nuevas se vinculan con las tradiciones y con las identidades políticas latinoamericanas previas de una manera compleja, no siempre armónica, ¿no? Por un lado, el ascenso al poder de movimientos políticos que plantean agendas de ese tipo generó reacciones contrarias, a veces cargadas de mucho racismo, por todas partes, ¿no? El odio a Evo Morales en Bolivia, parte de la oposición, el PT en Brasil ha tenido este componente, el antiperonismo en Argentina también, por supuesto. Hemos visto recientemente la inédita declaración que hizo la legislatura de Mendoza diciendo que los mapuches no son un pueblo originario argentino, un disparate que ha sido votado por una legislatura. Es decir, hemos tenido reacciones racistas de todo tipo, pero al mismo tiempo también se han planteado algunos debates legítimos en torno de cuál sería el mejor modo de articular las demandas de promoción de las minorías, por un lado, y las agendas populares de clase más amplias, por el otro, ¿no? ¿En qué medida esas dos demandas se pueden articular de una manera armónica y potenciarse mutuamente? ¿De qué manera o en qué medida se interfieren una con otra y se complican la una a la otra, ¿no? En Brasil, por ejemplo, tuvieron un debate muy intenso cuando el gobierno de Lula instauró un sistema de cuotas raciales en el acceso a las universidades, ¿no? Un mínimo para población afrodescendiente en las universidades. Eso generó un debate enorme, parte del cual era puro racismo, por supuesto, pero otra parte del debate, que venía de lugares más progresistas, planteaba que eso forzaba sobre la sociedad brasileña un tipo de definición, digamos, taxativa, ¿no? Que era un poco ajeno a la cultura local, al modo en que localmente se habían tramitado las diferencias étnico-raciales, ¿no? Por ejemplo, en las universidades había que tener comités para determinar quién hacía fraude racial, entre comillas, quién trataba de pasar por negro sin serlo,
y quién tenía derecho entonces a ser tenido por negro y acceder a esa cuota. Es decir, un sistema que exige una definición taxativa, una frontera clara entre lo negro y lo blanco, que es ciertamente ajena a el modo en que se ha estructurado la jerarquía racial en América Latina, ¿no? Uno podría, desde una mirada superficial, o basándose solamente en las categorías anglosajonas, uno podría decir bueno, que a América Latina le falta una política de base racial, que ha sido débil en sus políticas de base racial, y que estos debates, como el que les digo en Brasil, tiene que ver con que en América Latina no entendemos qué es lo que hay que hacer y cómo hay que luchar contra el racismo, pero hay una preocupación que es legítimo tener, que es que pensar el escenario latinoamericano como un escenario de carencia, ¿no? Un escenario donde ha faltado una reivindicación de las diferencias o de las identidades étnico-raciales, nos impide ver lo que sí hubo en América Latina, que son modos alternativos en los cuales nuestras sociedades han lidiado con el racismo y lo han combatido a través de otras categorías, con otros modos de organización, con otros vocabularios, ¿no? El ejemplo del peronismo en nuestro país es un buen ejemplo en ese sentido, ¿no? Si uno ve el discurso público del peronismo, gira enteramente en torno de la clase, ¿no? El peronismo siempre se planteó como un movimiento de reivindicación de los trabajadores, que no ha tenido un vocabulario específico para hablar de las diferencias raciales. Al contrario, en la época de Perón se decía que en Argentina no había diferencias raciales, que eso era un problema de yanquis, que era un problema que aquí no teníamos. Es decir, un movimiento que, por lo menos si uno lo ve en un sentido superficial, parecería enteramente ajeno a la preocupación por las diferencias de color o de origen étnico, ¿no? Sin embargo, el peronismo, lo mismo que otros movimientos latinoamericanos, también hizo lugar a la discusión acerca de las diferencias étnico-raciales, por ejemplo, cuando en su propio discurso convirtió el cabecita negra en el arquetipo de lo popular, ¿no? La encarnación, digamos, privilegiada del trabajador, ¿no? Aquí, sin desviarse de un discurso anclado sobre todo en la clase, sin embargo, reponía en esa identidad de clase una clave para entender que también se estaba hablando no solo de las diferencias económicas, sino también de las diferencias de color, ¿no? Esto para darles un ejemplo de las maneras a veces indirectas en las cuales en América Latina sí hemos discutido y tenemos una larga tradición de discutir las diferencias étnico-raciales y combatir esas jerarquías, ¿no? Toda estrategia tiene su costo, por supuesto. Es cierto y es justo plantear que cuando uno se para mucho en el eje de clase, queda desatendido la reivindicación de las identidades étnico-raciales, eso es un hecho. Lo mismo se puede decir al contrario, ¿no? Que muchas veces se dice en referencia a Estados Unidos que el énfasis en las diferencias raciales obturó o conspiró contra la reivindicación de la diferencia de clase, ¿no? Las reivindicaciones plebeyas, populares en términos de clase. Cualquier estrategia, por supuesto, tiene costo. ¿Qué desafíos trae este escenario para un país como el nuestro? Es un escenario bien interesante, ¿no? Me parece a mí, me dirán ustedes si están de acuerdo, que las políticas del multiculturalismo efectivamente colaboraron en las últimas décadas en un avance muy importante en las reivindicaciones de las minorías en nuestro país, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional del 94, el reclamo de tierras para comunidades, que por supuesto tiene una historia de luchas muy anterior, el discurso del multiculturalismo facilitó que eso llegue al Estado, llegue a las discusiones políticas y tenga mayor legitimidad, facilitó toda la discusión de lo que tiene que ver con la reivindicación cultural, la reivindicación de las lenguas originarias, por supuesto también facilitó en los últimos años las políticas de los grupos de activismo afro-argentinos, que también se han multiplicado mucho en los últimos tiempos.
a mí por lo menos me parece que está claro que esos discursos tuvieron un aspecto positivo y que colaboraron en que avance el debate. Al mismo tiempo que digo esto, también hay que notar que en nuestro país posiblemente la gran mayoría de las personas que son víctimas del racismo, porque tienen piel oscura, no son ni se consideran parte de ninguna minoría, no son parte de ningún pueblo originario, no viven en una comunidad originaria, a veces ni siquiera saben de qué grupo étnico descienden, saben que tienen la piel amarronada, pero no saben si es que es porque descienden de tal o cual nación originaria o son descendientes de de africanos, o de qué mezcla quizás remota entre amerindios y africanos. La mayoría de la gente que porta pieles amarronadas en nuestro país posiblemente no tenga la más remota idea de, eh, de sus orígenes étnicos remotos, solo saben que son, bueno, parte de la población trabajadora, la población más pobre, saben perfectamente que hay una relación del color de la piel y sus rasgos faciales y la suerte que les toca en este mundo. Para este grupo entonces no es posible una política antirracista que pase por recortarse como un grupo minoritario, como una minoría, trazar fronteras nítidas con otros grupos sociales, reivindicar una cultura propia o ancestral, porque sencillamente muchas veces no la tienen y no tienen por qué tampoco sentirse en la obligación de tenerla, ¿verdad? El gradiente de los matices del color en nuestro país y en América Latina muchas veces no permite deslindes claros, no permite saber dónde empieza y dónde termina un grupo poblacional con alguna marca étnica determinada. No hay entonces una comunidad a la cual volver, en la cual refugiarse. Para esa gente, que acaso es la mayoría de las víctimas del racismo, acceder a un trato igualitario, acceder a una sociedad democrática, no pasa entonces por afirmarse como minoría, sino por otro lado, pasa por poner en discusión nada menos que las relaciones de clase, que es un horizonte, es un problema que muchas veces los grupos de minorías no tienen, no necesariamente una minoría étnico-racial oprimida se plantea en términos de opresión de clase al mismo tiempo, ¿no? Es decir, son dos agendas que pueden, me parece a mí, articularse virtuosamente, pero que no va de suyo que lo hagan y que es necesario discutir cómo lo hacen, ¿no? Les doy algunos ejemplos de algunos puntos de fricción que podría haber entre una agenda y la otra. Insisto, no es necesario que los haya, pero de hecho a veces surgen. Por ejemplo, una discusión traída de los debates anglosajones acerca de la apropiación cultural, una discusión que ha tenido bastante lugar en los últimos tiempos en Argentina, ¿no? La idea de que hay algo opresivo en que un grupo étnico tome elementos culturales de otro grupo, de una minoría oprimida, ¿no? Desde algunas organizaciones que defienden entonces, o que tratan de afirmar la identidad afrodescendiente o indígena, una apropiación cultural es entonces una forma de agresión racista, y algunas no hay duda que lo son. Al mismo tiempo de esto, las clases populares latinoamericanas tienen una larguísima tradición de apropiaciones y sincretismos étnicos, ¿no? Han tomado cosas de distintos grupos como parte de los procesos de construcción de su propia identidad popular, ¿no? Y como parte incluso de la lucha contra el racismo, ¿no? Por dar un solo ejemplo, en Argentina, las clases populares se apropiaron del término negro para autodesignarse, ¿no? Negro es hoy una categoría que utilizan para referirse a sí mismos las personas pobres del color que sea, han invertido la carga peyorativa que tiene ese término, que se había utilizado para insultarlas. Es interesante entonces que esa identidad popular negra
que se utiliza para defenderse del racismo. Fíjense las letras de cumbia, ¿no? Que hablan de cómo los negros pobres desafían a los rubios ricos, a los chetos, ¿no? Esas letras de ese tipo que plantean la cuestión del racismo explícitamente. Y, sin embargo, una categoría negro apropiada por personas que no necesariamente son afrodescendientes, ¿no? Uno podría incluso abundar un poco más, ¿no? en estas letras de cumbia que refieren a estas cuestiones, muchas veces son puestas a circular por grupos de cumbia que también se apropian de elementos de la cultura del rap estadounidense, ¿no? Las formas de fraseo, las ropas deportivas, un montón de cosas que vienen del rap de Estados Unidos, es decir, de una expresión culturalmente afroestadounidense, puesta entonces en un escenario distinto que desde un punto de vista podría ser una apropiación cultural en un sentido opresivo, porque no son afrodescendientes quienes los utilizan, sin embargo, están puestas en función de un discurso antirracista. Este es, por darles un solo ejemplo de en qué contextos pueden aparecer fricciones, ¿no? ¿Quién tiene derecho a llamarse a sí mismo negro y a utilizar expresiones culturales originalmente desarrolladas por afrodescendientes, ¿no? ¿Solamente los que son afrodescendientes o también aquellos que tienen la piel amarronada y se consideran negros, pero no saben si son afrodescendientes o no, o saben que tienen algún otro origen que no remite a ese, ¿no? En los últimos años de 2019, en nuestro país surgió un grupo de activismo antirracista que trata justamente de conectar con la problemática de esa mayoría de nuestras clases populares que no tiene referencia en un grupo étnico particular, ¿no? La mayoría de aquellos que tienen piel amarronada y no tienen entonces una memoria étnica precisa, particular, que es el grupo de identidad marrón, apareció en 2019, que ha tenido bastante visibilidad en los últimos tiempos, que trata justamente entonces de apelar a los marrones, y ellos introdujeron esa categoría, el término marrón, al debate público, para tratar entonces de plantear una política antirracista para aquellos que no son parte de una minoría, ¿no? Es interesante como estrategia. Nuevamente aquí hay que ver cómo eso se compagina con las estrategias populares que ha tenido nuestro país, ¿no? Las clases populares, como les decía, han elegido, por lo menos hasta ahora, el término negro para autodefinirse, no el término marrón, que ahora se puso en circulación. Hay que ver cómo se negocia la diferencia o combinación entre esos dos términos. En cualquier caso, digamos, daba estos ejemplos como una invitación a pensar modos de articular luchas antirracistas que sean sensibles a nuestras realidades locales, ¿no? Que no retomen a veces de manera crítica vocabularios que vienen de otros escenarios y modos de plantear las luchas que, si en algunos sentidos pueden ayudar, a veces en otros pueden también entorpecer. Bueno, dejo aquí mi charla y espero que les haya interesado. Muchas gracias, Ezequiel. Por ahí para retomar algunos aportes que fuimos teniendo de las preguntas y aportes que fueron haciendo en el chat de YouTube, quería leerte algunas de esas reflexiones y algunas preguntas para seguir pensando en conjunto. Claudia Costa nos dice: muy necesario para pensar sobre algo que nos atraviesa como sociedad, el racismo, y mirar el activismo antirracista para acompañar. Muy importante partir desde la construcción del capitalismo, van tan unidos con el racismo. Marta del Toso nos hace una pregunta, dice: ¿existe perspectiva de respuesta? ¿Qué originó la nación o Estado y viceversa? Y después Claudia Costa hace una pregunta también dirigida para vos. ¿Podemos pensar en el proceso de América Latina en cuanto a mestizaje en un proceso de hibridación en términos de García Canclini? Por ahí, si querés tomar la palabra, Ezequiel, a partir de estas preguntas.
Bueno, muchas gracias por las preguntas. Sobre la última de Claudia, si se puede pensar con la categoría de mestizaje o hibridación de García Canclini, a ver, me parece a mí una realidad indudable, que es que las poblaciones en América Latina hace 500 años que se mestizan, es decir, se han mezclado personas de orígenes y de aspectos totalmente diversos con mucha intensidad en nuestro continente, ¿no? Y culturalmente hablando, también ha habido procesos de mestizaje, ¿no? Nuestras culturas, las culturas latinoamericanas son mestizas, es decir, no tienen un origen ni enteramente europeo, ni enteramente africano, ni enteramente indígena, ¿no? Son combinaciones de orígenes muy diversos, ¿no? Se ha criticado estos dos términos, mestizaje y sobre todo hibridación, que utiliza García Canclini. Se les ha hecho una crítica que me parece que es justa, que la idea de mestizaje o hibridación nos invita a pensar en un proceso de combinación de elementos distintos armónico, ¿no? La idea de hibridación es que uno toma dos elementos distintos y genera una tercera cosa que ya está integrada, que ya integró esos dos elementos, y lo que señalan estas voces críticas, me parece a mí con mucha certeza, es que el continente latinoamericano ha tenido muchas mezclas, pero sigue estando étnicamente muy fragmentado. Sigue habiendo muchas diferencias de acuerdo al color de piel, de acuerdo a los orígenes étnicos. No es lo mismo ser un pueblo originario chapaneca en México que ser un mestizo de Ciudad de México, capital. No es lo mismo, hay una jerarquía entre esos dos grupos. No es lo mismo ser de piel clara en Argentina que ser de piel amarronada, y no es lo mismo ser de piel amarronada que ser de piel muy oscura. No hay una hibridación cultural en pie de igualdad, es decir, los lugares de prestigio que ocupan las expresiones culturales de raíz europea no son las mismas que tienen expresiones culturales de otro tipo. Es decir, ha habido mezclas de todo tipo, biológicas y culturales. Sin embargo, no perder de vista que la fragmentación y la jerarquía sigue siendo un aspecto central de las sociedades latinoamericanas, ¿no? A mí me gusta mucho un autor peruano, ya fallecido, se llama Cornejo Polar, que plantea que las sociedades latinoamericanas son como una dialéctica sin síntesis, ¿no? Es decir, una juxtaposición y combinación de diferencias que no da lugar a síntesis finales que se acumulan, digamos, de una manera desordenada, sin generar un producto híbrido armonioso, ¿no? Sociedades que son un poco esquizofrénicas, por decirlo en sus propios términos, ¿no? Que las mismas personas pueden poner en juego identidades dispares en distintos momentos, ¿no? Y sobre la pregunta de Marta, si hay perspectivas de respuesta, a mí me importa mucho, como historiador que se dedica a estos temas, señalar que sí, y que no es que ahora está empezando a haber lucha antirracista, ¿no? Nuestras sociedades resisten al racismo hace 500 años, ¿no? A través de vocabulario, formas diferentes que no son las de hoy, que no son las del hemisferio norte, y que sin embargo tienen un valor y han tenido un efecto muy grande en nuestro país, ¿no? En nuestro país y en todos los países latinoamericanos. Piensen ustedes, en todos los países latinoamericanos los blancos son el grupo jerárquicamente en el tope de la pirámide, son grupos que oprimen a los demás. En todos los países latinoamericanos hay un racismo espantoso, lo mismo que en el resto del mundo. Fíjense, sin embargo, ustedes que a la hora de construir culturas nacionales, prácticamente todos los países de América Latina se identifican con una cultura popular que es transgresiva, es decir, que cruza la frontera de raza. Piensen ustedes cuáles son las músicas nacionales distintivas de cada país, ¿no? El samba en Brasil, el tango en Argentina, la cumbia ahora en Ecuador. Cada uno de estos ritmos, cada uno de estos géneros considerados géneros nacionales, son géneros de origen afro.
o que tienen una conexión con lo africano muy, muy fuerte, ¿no? Fíjense ustedes cómo sociedades que supuestamente y en los hechos son sociedades que a veces, como en nuestro país, se definen como país blanco y europeo, sin embargo, tiene como géneros musicales populares, géneros que son mestizos, ¿no? El folclore por un lado y el tango por el otro, ¿no? Es decir, la forma en que las clases populares han lidiado con la heterogeneidad étnica y racial en su propio seno y lidiado también con los discursos racistas que han venido de parte de las élites, ha dejado efectos en las sociedades, ¿no? Y eso a mí me parece que es importante visualizarlo, y por eso hablaba hace un rato de no mirar, no analizar la realidad local desde la idea de una carencia, ¿no? Como no tuvimos, como en América Latina no tuvimos un Martin Luther King, entonces eso significa que nos faltó algo, no nos faltó nada, sencillamente hemos tramitado la lucha con Ahí creo que está Ezequiel de vuelta. Ahí acá está. estamos. Sí, se escucha. Hubo algún problema de conexión. No sé si se terminó de escuchar mi respuesta anterior. Casi a lo último, si podrías retomar. No, decía que me importa mucho entonces que podamos visualizar cómo nuestras sociedades han combatido durante siglos el tema de la opresión racial a través de no interpretar como carencia lo que hemos hecho como sociedades, ¿no? Interpretarlo en sus propios términos. Esas últimas reflexiones también nos llevan a las siguientes preguntas que fueron haciendo. Dos particularmente tienen que ver con lo que vos venías mencionando de este proceso que nunca termina de generar síntesis en las sociedades, particularmente latinoamericanas, y Lorena Bermúdez nos dice: a los sudamericanos nos cuesta aceptar nuestro origen étnico, es algo que asumimos sin problema. ¿Piensa usted? En el caso, te hace la pregunta a vos, Ezequiel, y la siguiente pregunta es de Verónica Maidana, que dice: ¿y en Argentina qué pasa actualmente con los pueblos originarios y sus descendientes? ¿Siguen siendo discriminados? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, respecto de ¿se escucha bien allí? Me están apareciendo carteles de que tengo mala conexión. ¿Están escuchando bien, Mariano? Sí, se escucha. Sí. Bueno, respecto de la última, pueblos originarios y sus descendientes, ¿no? Invitaría a considerar esas dos cosas como dos cosas distintas, ¿no? Por un lado están los pueblos originarios, los grupos que tienen una memoria étnica y la voluntad de afirmarla, y a veces algunos de ellos también viven en comunidades. Esos grupos tienen una política de afirmación de sus identidades, de pelea y de lucha por la tierra, que la vemos casi todas las semanas en los diarios, ¿no? Hay una lucha muy concreta, hay modos de violencia específicos que sufren esas comunidades por parte del Estado y por parte de empresarios rurales, bueno, por toda una serie de actores que los violentan. Eso es una problemática. Ahora, cuando uno habla de sus descendientes, eso nos lleva a otra problemática, ¿no? Porque sus descendientes, hay algunos de ellos que decidieron retirarse de las comunidades, es decir, no vivir en comunidad, a veces se han radicado en otras ciudades o en otras regiones. Algunos de ellos a lo mejor sí sostienen una memoria étnica,
es decir, tienen la información y a veces también el orgullo de ser descendientes de tal o cual nación. Otros no, a lo mejor tienen la información, pero no tienen el orgullo, y tampoco es una obligación esto. Una cuestión sobre la que siempre insisto es que el sujeto popular tiene derecho a hacer lo que se le antoje, incluyendo desmarcarse de sus orígenes étnicos, ¿no? Si así lo desea. No hay un deber ser en este sentido, ¿no? A lo mejor hay gente que tiene entonces conocimiento e información sobre orígenes étnicos y no le interesa, no le importa. Y luego hay, como comenté, mucha gente que no tiene la más remota idea, literalmente, de cuáles son sus ancestros, y puede o no importarle eso, ¿no? Y nuevamente acá no es reprochable que a alguien le importe, que a alguien deje de importarle, ¿no? Esa es decisión enteramente de cada sujeto. Ahora, lo que sí tienen en común es que aquellas personas que portan pieles amarronadas o rasgos faciales o físicos determinados son víctimas de mayor de opresión y de violencia, ¿no? Un joven en el conurbano bonaerense con piel oscura y pobre, bueno, la policía lo violenta, él consigue peores trabajos, es decir, sin importar qué ancestros tenga, qué relación tenga con esos ancestros, qué opine de ellos y qué deseo tenga o no de conectarse con ese legado, el hecho es que es víctima de violencia racista en un montón de circunstancias, ¿no? Me parece a mí que el desafío es poder pensar estrategias antirracistas que puedan dar espacio y cabida a las distintas situaciones en las cuales una persona que no es percibida como blanco se encuentra, ¿no? Tanto para aquel que está viviendo en una comunidad originaria como aquel que se desmarcó completamente, ¿no? de ella. Y preguntaba Lorena, perdón, si aceptamos nuestros orígenes étnicos. Bueno, no, las sociedades latinoamericanas tienen serios problemas en ese sentido. En Argentina ni les cuento, es particularmente poderosa esa negación de lo no europeo como parte de la nación. Hemos recorrido un camino enorme desde que yo empecé a trabajar estos temas en el 2008. Ya en 2008 estaba mejor la posibilidad de debatir esto de lo que estaba 15 años antes, y hoy está mucho mejor que en 2008, es decir, se avanzó mucho en el debate público, sin embargo sigue costando muchísimo, como hemos visto en estos últimos tiempos, plantear, bueno, que no somos una nación blanca y europea, que somos una nación múltiple con orígenes muy diversos. Se ha debatido en los últimos 2 años, creo que más que nunca, en la Argentina acerca de cuestiones étnico-raciales. Recordarán ustedes todos los debates que hubo en el Mundial acerca de los negros o no negros en la selección. Bueno, se está debatiendo muchísimo. Hay gente que se pone mal y agresiva, pero me parece que eso es indicio, síntoma de que la discusión avanza, ¿no? Y creo que tenemos que esperar muchas más reacciones agresivas en los próximos años, porque este tema llegó para quedarse. Y en relación a esto último que vos venías comentando, ¿no? Y que también lo mencionaste en la clase sobre los mitos unificadores, ¿no? Federico Rubiolo nos hace una pregunta que es la siguiente: ¿cómo desarmar las narrativas nacionales de la historia oficial vigentes en los medios de comunicación e instituciones sobre los pueblos indígenas como un sujeto colectivo del pasado? Es la pregunta que nos hace para reflexionar. Bueno, lo primero que quisiera decir es que toda narración que dé consistencia a una comunidad, en este caso la comunidad nacional argentina, cualquier narración que uno imagine tiene excluido, ¿no? Cualquier narración, cualquier construcción de un nosotros traza una línea entre quiénes somos nosotros y quiénes no, quienes quedan dentro y quienes quedan fuera, ¿no?
Dicho esto, hay formas de narrar quiénes somos más excluyentes o potencialmente más violentas o más racistas y otras menos, ¿no? Me parece, no sé bien cómo hacerlo, yo estudio estos temas, no sé cómo solucionarlo. Sí me parece que hay algunas estrategias que uno puede visualizar, ¿no? Por ejemplo, parte importante de la construcción de narrativas excluyentes en nuestro país ha sido, como decías, proyectar la presencia de los afrodescendientes o de los pueblos originarios al pasado, ¿no? Y eso aparece, bueno, cuando uno va a un manual escolar, la parte en la cual habla de los indios es en la época de la colonia o en el siglo XIX. Las fotos que hablan de los indios, bueno, son con taparrabos, hasta hace poco era así. Las referencias de los negros son las que vendían pastelitos en la Revolución de Mayo o los esclavos, y no todo en referencia al pasado, nada en referencia al presente. Una de las estrategias que siguen los movimientos antirracistas es la contraria, ¿no? Traer al presente esas presencias que se empujan hacia el pasado, ¿no? Entonces, bueno, mostrar, entre otras cosas, bueno, la presencia, por ejemplo, de afrodescendientes en el plano, en la cultura actual en Argentina, o la presencia y contribución de mestizos o personas indígenas en nuestra cultura, la producción de imágenes de pueblos originarios modernos, conectados no con una cultura tradicional ancestral, sino conectados con las expresiones culturales actuales. Les doy, por ejemplo, hay un grupo de dos hermanos que tienen un grupo de hip hop muy bueno, se llama Esquina Cuom, que se referencian con la comunidad toba emigrada a Buenos Aires, viven en el Gran Buenos Aires, y hacen música hip hop con contenido antirracista, ¿no? Y con referencias de su herencia ancestral. Y fíjense acá, nuevamente lo que comentaba en el pasado, no son jóvenes afrodescendientes, son jóvenes que se reconocen como de pueblos originarios, que luchan contra el racismo, y en esa lucha se apropian, entre comillas, de una expresión cultural afrodescendiente como es el hip hop, ¿no? Y es, por otro lado, algo que están haciendo los jóvenes de pueblos originarios por toda América Latina, ¿no? Utilizando el hip hop y ese potencial rebelde que tiene para plantear discursos contestatarios, ¿no? Así que diría que una de las maneras es generando, entonces, imágenes que visibilicen y traigan a la actualidad esas presencias. Me parece a mí central el lenguaje visual, porque el racismo entra por los ojos, sobre todo, ¿no? Más que por las palabras, entra por los ojos. Algo que en la Argentina nos falta muchísimo todavía es exigir que las imágenes que representan el cuerpo de los argentinos, en las publicidades, en los folletos de los bancos, en las series de TV, en donde sea, que esas imágenes incluyan cuerpos que no son blancos, ¿no? Uno ve la televisión en Argentina, por lo menos la televisión nacional, no sé cómo son los canales allí si son mejores en Chaco, pero la televisión nacional es espantosamente blanca. Uno prende la televisión, son todas caras blancas, no hay cara de otro tipo. Eso me parece que es importante exigir que haya caras más representativas de lo que es la población de este país. Hay muchísimas cosas para hacer, algunas cosas tímidamente el Estado está empezando a hacer, desde el INADI, por ejemplo, todavía muy tímidamente, pero hay muchísimo para hacer en ese sentido, ¿no? En relación a esto último que mencionabas, Ezequiel, compartir un comentario de Araceli Sánchez, donde plantea lo siguiente: yo creo que hubo un avance en darles lugar a los pueblos originarios, ya que no sufren la persecución que vivían antes, y pone el ejemplo de la masacre de Napalpí, que este año se cumple un año del juicio por la memoria, la verdad y la justicia. Y después una pregunta de Edgardo Benítez que tiene que ver con qué elementos tienen que confluir para que se pueda dar una sinapsis en la variedad de encuentros culturales que nos caracteriza.
o es algo que no se dará, o esto que vos mencionabas, hay décadas de avances, de retroceso respecto a estas discusiones, ¿no? Sobre esto último, yo no estoy seguro de que la síntesis final, ¿no? La amalgama completa, perfecta, sea algo que debamos desear, ¿no? Me parece que se van a mí me alcanzaría por lo menos con plantear un escenario cultural e identitario que permita distintas amalgamas parciales, si así lo desean los sujetos, y al mismo tiempo permita que haya grupos que quieran persistir en sus diferencias, ¿no? Que permita ambas cosas. El multiculturalismo no permite mucho la formación de amalgamas nuevas y diferentes, y por el contrario, las visiones más latinoamericanas complican a veces un poco la persistencia en las identidades minoritarias, parciales, separadas, distintivas, ¿no? Me parece que una clave posible sería tratar de pensar en culturas abiertas al diálogo y abiertas a la reelaboración y sin un deber ser, ¿no? Es decir, que no impongan una definición única de qué significa ser argentino, por ejemplo, ni impongan una definición única en el sentido de que alguien nacido con determinada marca étnica deba continuarla, reproducirla, garantizar su subsistencia, ¿no? Es decir, plantear escenarios que no aspiren a una síntesis final, pero que a la vez permitan que haya síntesis parciales si la dinámica cultural así lo genera, ¿no? Esto es fácil decirlo en términos así generales y teóricos, difícil plasmarlo en realidades, pero si uno mira la historia de América Latina es exactamente eso, ¿no? La historia de América Latina es eso, es la de la producción de espacios de resistencia de lo comunal, distintivo, identitario, y a la vez espacios, sobre todo urbanos, en las clases populares, de generación de identidades nuevas, de identidades populares que retoman lo étnico, lo cambian, lo modifican, lo readaptan, lo mezclan con otras cosas de mil maneras, ¿no? En algún sentido es lo que nuestras sociedades han venido haciendo en los últimos 500 años, ¿no? Quizás de lo que se trata es de erosionar todo lo posible aquello que frena, aquellos amarres que impiden que ese proceso tenga carriles más libres y más democráticos, ¿no? Y en este sentido, como para darle la palabra a la magíster Guadalupe Mendoza para que nos pueda compartir algunas reflexiones, simplemente destacar uno de los objetivos de este trayecto, que es el de justamente esto que vos mencionabas, de sensibilizar a las educadoras y educadores en materia de racismo sistémico escolar a través de estas preguntas que nos interpelan directamente en la práctica docente. Así que con esa reflexión final queremos darle la palabra a Guadalupe, que nos está acompañando hoy, que es la coordinadora de este espacio que ha propiciado este trayecto, ¿no? Buenas tardes, Guadalupe. ¿Me escuchás? Súper, se escucha, se escucha. Ah, bueno. Bueno, primero tengo que pedir disculpas, no pude seguir totalmente la exposición de Ezequiel en razón de que se portó muy mal Internet conmigo. Así que me debo todavía una nueva escucha por YouTube. Muchas gracias, Ezequiel, por aportar elementos para la reflexión. Dentro de lo que pude tomar, me ha tocado en particular el tema de ese hibridaje que existe en nuestro país, ¿no? Más allá de toda la historia, ese hibridaje que existe pero que no es asumido o a veces es rechazado.
Y también otro tema que anoté es muchas personas que soportan el racismo en realidad desconocen sus orígenes, es decir, desconocen, pero no por nada en particular, sino como que es algo natural que se da en función en particular de las clases sociales. Entonces yo creo que existen las jerarquías raciales. Lo que pasa es que hoy no están legitimadas. Y esa jerarquía racial también se mezcla, no es que se mezcla, a mí no me gusta la palabra mezclar, pero se vincula con la clase social. Y ahí es donde surge justamente el conflicto. Muchas veces nuestro conflicto, por lo menos en nuestra provincia, no es abierto, no es explícito, porque incluso hablar de racismo es casi un tabú. Está la muletilla, yo trato a todos por igual, para mí son todos iguales. Y siempre recuerdo el enojo de un hermano indígena ante una funcionaria que le dijo eso, y él rechazó de plano esa ilusión de igualdad. ¿Con esto qué quiero decir? Que considero que nos falta reflexionar sobre el racismo. El racismo sistémico, ese que se filtra y que envuelve la escuela. Nosotros en general discursos de odio no escuchamos demasiado, pero que circulan. Entonces, hay un tema que no terminamos de asumir, porque se instala, que es justamente el mestizaje. En otras provincias he escuchado que el mestizaje es una mala palabra. No es el caso nuestro, pero hay un entramado, hablo del Chaco en particular, hay un entramado étnico muy interesante, pero también que de tanto en tanto, a veces más, a veces menos, hace una suerte de explosión. Entonces, me parece que nosotros tenemos que aprender a hablar del racismo sistémico, nosotros como docentes o educadores, los más jóvenes, reflexionar sobre esta realidad, porque, como decía Bolívar, ni europeos bueno, acá se da una confluencia de culturas y etnicidades muy fuerte. Y esa ilusión, yo lo hablo en términos, puede ser la ilusión, el mito también, del crisol de razas. Esa ilusión del crisol de razas que no es tal y que más bien es un entramado, un tejido abigarrado y que lleva necesariamente a una reflexión previa para que ese racismo subyacente, esa jerarquización vinculada a lo racial, pero también a lo social, es decir, y por ahí viene también el género, cómo es ese solapamiento incide en las trayectorias escolares, porque si no, somos propensos a pronunciar enunciados esencialistas. Y nuestra realidad es verdad, es pluriétnica, es pluriespiritual, es plurilingüe, pluricultural, pero en el día a día hay tensiones, y está bueno que así sea, porque cuando no
cuando no se habla, se dice, se trata, se encara, se producen conflictos muy fuertes. Lo cierto es que todo esto me lleva a pensar en lo mismo el multiculturalismo. Nosotros bregamos por la interculturalidad crítica, pero ¿cuánto de eso realmente se da en los entornos educativos? Entonces, para no extenderme más, lo que yo pienso, o lo consideramos, no es que lo que yo pienso, lo consideramos en el equipo, es la necesidad de discutir, de explicitar, de verbalizar estas tensiones que se dan en la escuela, porque que se reflejan en la escuela. La escuela no es una isla, no es ninguna obviedad lo que digo, y a partir de allí se producen situaciones más que enojosas, ciertos chispazos, vamos a decir así entre comillas, sociales muy fuertes. Lo que sí, leí alguna de los asistentes que hablaban, por supuesto, hoy se ha avanzado mucho. Si pensamos que acabamos de cumplir un año del juicio por la verdad, en el caso de la masacre de Napalpí, en el caso de los pueblos indígenas, se ha avanzado mucho, es innegable, falta mucho por hacer, también es innegable, por hacer en conjunto, porque también hay una tendencia al paternalismo que no es bueno ni es aceptado. Entonces, la coexistencia tiene sus dificultades, pero bueno, ahí está el gran desafío. Y de aquí para adelante, y sobre todo porque según dicen algunos estudiosos, cuando se produce mayor proximidad entre personas de distinto, no sé si llamarle origen étnico, pero diferentes personas otras, es cuando recrudece el racismo. En algunos casos, mientras el otro está lejos, está distante, bueno, se vive una armonía que no es tal, pero se vive esa armonía. En cambio, acá tenemos que hay choques, y hay choques porque la coexistencia respetuosa no es tan sencilla. Pero bueno, yo creo que ese racismo sistémico que distribuye lugares, distribuye bienes solapadamente, bueno, solo podrá ser superado con un trabajo a largo plazo, porque es una cuestión cultural muy fuerte. Está muy enraizado en nuestros hábitos. O sea que para simplificar, la opresión cultural existe. La lucha justamente, o la batalla cultural, la disputa de los bienes, justamente no solo materiales, sino simbólicos, está. Las expectativas de una coexistencia respetuosa está, pero solo se podrá lograr en la medida también que conozcamos más a ese otro y que entendamos que la afirmación de las identidades no significa implosionar el Estado, por decirlo de alguna forma, porque ese es el rechazo que muchas veces produce, como es ciertas políticas reivindicatorias, llevan a pensar que se busca la implosión. No, no es así. Se busca eso algo tan difícil que es la coexistencia respetuosa en la complementariedad. Y eso nos toca trabajar, o les toca a los más jóvenes, trabajar desde la escuela y desde muy chiquito, porque una vez que somos grandes es más difícil
lograr ciertos aprendizajes. Bueno, ¿qué me queda de esta charla? Que hay mucho por estudiar, mucho por reflexionar, mucho por pensar, cómo avanzamos en esta cuestión que no deja de ser desafiante y fascinante, pero que también hay grupos sociales racializados y que sufren esa opresión. Y tenemos el otro caso, porque también acá nos hablamos más de los pueblos indígenas, pero también la afrodescendencia o afrodescendencia corre, corre por todos lados en el Chaco, y hay un ocultamiento histórico muy fuerte. Ese otro trabajo que no es menor. O sea que tenemos bastante para hacer y también para reflexionar. Y bueno, para eso estamos justamente con estos encuentros que significan un sacrificio para los docentes, pero que nosotros suponemos y lo hemos hablado, llevan a un enriquecimiento justamente y a plantear nuestra realidad tal como es, nada homogénea, muy heterogénea, y que esto se refleja casi directamente en las trayectorias escolares y en la escuela en particular. Así que bueno, muchas gracias. Ha sido un placer escuchar a Ezequiel. Paso un chivo, está muy bueno el libro de historia argentina, que es una síntesis casi sabrosa. Me gustan las reflexiones, me gustan y me atrapan. Así es un chivo, pero bueno, sugiero que lo hagan. Y el artículo por el que yo descubrí que este señor existía, que es La pigmentocracia, que ya tiene sus añitos, pero no muchos, pero que nos sirven para entender, o para no entender, para empezar a estudiar esta cosa que es el Chaco, tan compleja y por su justamente configuración socioétnica. Así que no me queda nada más que decir gracias y nos volvemos a ver el jueves, creo, ¿no, Mariano? Por las desigualdades sociales. Así es. Bueno, la verdad que agradecer el espacio principalmente a Ezequiel por haberse tomado esta tarde para acompañarnos y sobre todo haber aportado líneas de reflexión de un ejercicio histórico sobre la conformación que tienen que ver los estados nacionales, las sociedades latinoamericanas, y principalmente quedarme con una reflexión que él menciona, ¿no? De poder pensar a los escenarios con sus modos alternativos y cómo hemos lidiado hasta el día de hoy con el racismo, digo, tratar de ver también este proceso que tiene sus avances, sus retrocesos, y que él los viene estudiando muy particularmente hace ya varios años, que hoy esté acá con nosotros ayudándonos a pensar y a caminar juntos, la verdad que es una enorme oportunidad. Así que bueno, simplemente cederle la palabra a Ezequiel para que nos comparta unas reflexiones finales, y muchas gracias a quienes se han sumado a esta clase inaugural. Bueno, la verdad que el agradecido soy yo. Gracias, Guadalupe, gracias, Mariano, por sus palabras y por la ocasión. Saludar a todos los que están viendo por allí, y quizás cerrar diciendo que es un camino difícil. A veces parece más fácil de lo que es, porque no se trata solamente de adaptar dinámicas culturales, de reconocerse unos a otros y de tratarse mejor y más igualitariamente,
lo que involucra las jerarquías raciales fundamentalmente es un privilegio, ¿no? Es discutir privilegios. Hay una materialidad de las relaciones étnico-raciales, sobre todo cuando están, como en nuestro caso, están asociadas a relaciones de clase. Hay una materialidad que tiene que ver con, bueno, recursos, ventajas, privilegios que captan quienes tienen la piel más clara y que son los que le faltan al resto, ¿no? A veces puede parecer que, bueno, que en la medida en que esto se restrinja o se circunscriba a el reconocimiento cultural y a la dignidad cultural, bueno, parecería sencillo, ¿no? Si un pueblo originario quiere vivir a su manera, quiere hacer sus rituales, quiere aprender su propio idioma, bueno, listo, no hay ningún problema. Ahora, como hemos visto en estos días, la cosa se pone más picante cuando, bueno, hay que discutir, bueno, devolver tierras, ¿no? No es solamente respeto cultural, hay que devolver tierras, poner dinero. Hay una frase que dijo en una entrevista a Camila Sosa Villada, que a mí me gusta mucho, me haría una remera que dijera eso, que hablando en su caso de la disidencia y de la diferencia de género, dice, bueno, yo no quiero reconocimiento, quiero plata, ¿no? Porque el reconocimiento solo no alcanza, estamos hablando de discutir o de rediscutir privilegios y rediscutir recursos materiales, ¿no? Y eso realmente va a costar, no hay que prepararse para que sea una lucha larga y peleaguda porque se trata de discutir de la base muchas cosas. Así que nada, por mi parte cierro con esto y de nuevo les digo muy agradecido por la ocasión. Muchas gracias a todas y a todos que se han podido conectar. Esto nos da pie a anunciar el título de la siguiente clase. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desigualdades sociales? Nos estamos encontrando el día 11 de mayo en el mismo horario, a partir de las 18 horas. Así que muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Chao.